Una vez analizando estos movimientos que tiene la Tierra, cómo es que se comporta y que gracias a todos estos movimientos tenemos la capacidad de medición del tiempo, poder medir en días, en meses, en estaciones, en años. Vamos a pasarnos ahora sí al estudio como tal de la superficie terrestre. Digamos que la superficie terrestre está conformada por 3 elementos: litosfera, hidrosfera y atmósfera. Digamos que la litosfera es toda la superficie terrestre, o sea, hace todo lo que es el relieve, la parte sólida. La hidrosfera, toda la parte líquida que vendría siendo el agua, y la atmósfera, toda la parte gaseosa que vendría siendo pues de aquí para arriba, ¿no? De aquí para el cielo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que los científicos pues han logrado descifrar cómo es que está nuestro planeta por dentro? Y esto se debe gracias a la extracción de materiales y el análisis de estos materiales y por el estudio de las ondas sísmicas. Entonces, lo que hacen los científicos es que siempre que se reproducen ondas sísmicas, estudian estas ondas. ¿Qué es una onda sísmica? Pues la onda sísmica se da por el movimiento de las placas tectónicas, que es lo que está dentro del planeta Tierra, y es lo que provoca el sismo. Entonces, tiene un inicio, el sismo, y lo que hace el movimiento es que propaga las ondas y es lo que hace que llegue a la superficie y que en la superficie se sienta ese movimiento. Entonces, ¿qué son ondas sísmicas? Son las ondas que se propagan de un choque que se da dentro de la Tierra, se propaga y hace que esto salga a la superficie y que entonces nosotros podamos sentir sismos o terremotos. Y gracias a estos estudios se pudo llegar a la conclusión que nosotros podemos hacer una analogía o comparación de nuestra superficie terrestre o de nuestro planeta con un durazno. Y eso viene en su libro, pero yo les pongo un ejemplo mejor, una rocaleta, que le vamos quitando capas. Entonces, nuestro planeta Tierra está compuesto por capas. Y que podemos ir quitando una capa y otra capa y otra capa y otra capa hasta llegar a la última capa, que en la rocaleta sería el chicle. Y si lo ven, parece como una rocaleta, ¿cierto? Hasta como que los mismos colores, exactamente. Entonces, nuestra Tierra tiene un total de 4 capas. La más externa y la que se ve cuando le tomamos una foto desde el espacio es la corteza terrestre. Después sigue el manto, después el núcleo externo y después el núcleo interno. Y pues tenemos otros 3 elementos ahí en la imagen que son parte de la corteza terrestre, ¿cierto? Que es la hidrosfera, litosfera y atmósfera. Ya vimos parte sólida, líquida y gaseosa. Entonces, importante, corteza terrestre, manto, núcleo exterior, núcleo interior. Vamos a ir viendo. Nos dice aquí que nuestra litosfera la podemos dividir de 2 formas, en la centrósfera y la corteza terrestre. Y la centrósfera es todo lo que hay en el interior del planeta, que serían los 2 núcleos y el manto. Entonces, la centrósfera contiene a mi manto, mi núcleo externo y mi núcleo interno. Y la corteza terrestre, pues es la corteza terrestre que se divide en cima y cial, que ahorita vamos a ver qué es el cima y qué es el cial. Vamos a ir viendo cada una de estas capas que tiene la corteza terrestre. Y la primera es el núcleo, que se puede dividir en núcleo interno y núcleo externo. Nos dice aquí que mi núcleo es una esfera de aproximadamente unos 3.420 kilómetros de radio. Acuérdense, del centro a cualquier punto de la esfera.
y que su diámetro va a ser de 6.840 kilómetros. Fíjense, de matemáticas, el diámetro siempre es el doble del radio. Esto quiere decir de punto a punto de mi circunferencia. Nos dice que abarca más de la mitad. Eso quiere decir que de toda esa esfera abarca más de la mitad y que nos representa más del 16% del volumen de la Tierra. Esto quiere decir de todo el volumen, de todo el espacio que ocupa la Tierra, el 16% lo ocupa únicamente el núcleo. Y que de toda la masa que tiene, de todo lo que pesa la Tierra, el núcleo pesa el 33%. Y que lo podemos dividir en interno y externo. Vamos a ver las características de cada uno de estos. El núcleo interno nos dice que va a estar compuesto por hierro y níquel, que son compuestos químicos, que tiene un radio aproximado de 1.600 kilómetros, que la temperatura que hay en esa región del planeta es de 4.400 grados centígrados, entonces quiere decir que el planeta de la Tierra pues es muy caliente, y que se encuentra en estado sólido, y que su densidad puede variar de los 18 a los 11.5. Luego, el núcleo externo nos dice que está compuesto por hierro, níquel y cromo, que su espesor aproximado es de 1.820 kilómetros. Y si yo sumo los 1.600 con los 1.820, me dan los 3.420 de todo el núcleo. Este se va a encontrar en estado líquido, y que tiene una densidad que varía de los 11.5 a los 6.7. Después vamos a tener al manto, que es la siguiente capa, ¿cierto? Núcleo, manto, y nos dice que va a estar ubicado entre el núcleo externo y la corteza terrestre. Y me regreso a la imagen para que lo veamos. ¿Dónde está ubicado el manto? Entre el núcleo externo y la corteza. Exactamente, es lo que tenemos debajo. Nos dice aquí que va a estar compuesto por silicatos de hierro y magnesio. Y su espesor va de los 2.920 kilómetros, que equivale al 45.86% del radio medio de la Tierra. Entonces hay que recordar, la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, ¿cierto? Entonces lo que se hace para tener un radio igual, se hace un promedio. Entonces se calcula la distancia que hay del centro a cualquier punto, se suman todos, se dividen entre el total de puntos y tenemos un promedio. Entonces, de este radio promedio nos dice que equivale al 45.86. O sea, de todo el radio que tiene la Tierra, el manto ocupa un 45.86. Nos dice que la densidad va a variar de 6.7 a 3.3, que también se le puede llamar como barisfera, y que representa el 82% de todo el volumen de la Tierra. Esto quiere decir que de todo el espacio que ocupa la Tierra, el 82% lo ocupa el manto. Y que de toda la masa que tiene la Tierra, el 66% la aporta el manto. Y nos dice que se divide en inferior y superior. Nos dice que el inferior tiene un espesor aproximado de 2.290 kilómetros, que se encuentra en estado sólido y que descansa sobre el núcleo externo. Entonces vamos, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior. Vámonos con el superior. Nos dice que su espesor aproximado es de 630 kilómetros. Entonces, fíjense cómo nuevamente la suma de 630 y 2.290 me va a dar 2.990.
20, que es todo lo que ocupa el manto. Nos dice que se apoya sobre el manto inferior, entonces dijimos núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior. Nos dice que se encuentra en forma de semifluido, esto quiere decir entre sólido y líquido, y que pues es aquí donde vamos a tener las placas tectónicas, donde gracias a esto tenemos continentes, sismos y erupciones volcánicas. Y lo último que nos falta es la corteza. Entonces vamos a tener que la corteza pues es la rebanada o la capa más delgadita que tenemos de toda el planeta Tierra. Nos dice aquí que su promedio es de 40 kilómetros. Si lo comparamos con los kilómetros que tiene el núcleo y el manto es casi nada, ¿cierto? Nos dice que nos representa apenas el 0.63% de todo el radio de la Tierra. Fíjense, comparado con el manto que teníamos el 45.83%, pues es nada. Y que ocupa el 0.6% del volumen de toda la Tierra, que también es casi nada, y el 0.4% de la masa, que su densidad va a ir de 3.3 a 2.5. Y la corteza se divide en cima y cial. ¿Por qué se le conoce como cima? Porque esta parte de la corteza está formada por silicio y magnesio. Cima, silicio, magnesio. Cima. Nos dice que es la capa más profunda, que está compuesto sobre todo de rocas basáticas y que tiene un espesor de entre 5 y 13 kilómetros, que se apoya en el manto superior. Esto quiere decir, volvemos, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, cima y por último el cial. Y que se encuentra nuevamente en estado semifluido entre líquido y sólido y que vamos a tener que su densidad varía del 3.3 a 3. Y el cial es la capa superficial. Ahora sí es, si le tomo una foto a la Tierra en el espacio, lo que va a salir es el cial, que es la capa superficial, lo que se ve. Decíamos en la comparación con la rocaleta, pues es la primera capa que yo veo de la rocaleta. Nos dice que, ¿por qué se llama cial? Porque está compuesto por silicio y aluminio. Cial. Silicio, aluminio. Nos dice que por rocas graníticas que se apoyan en el cima, que su espesor es muy variado, y que su densidad varía de 3 a 2.5. Entonces ya para recapitular, vámonos de nuevo. Bueno, creo que por acá lo traigo. Núcleo interno, núcleo externo. Tenemos el manto inferior, manto superior, cima y cial. Que son las capas de nuestra superficie terrestre. Y a resumidas cuentas, pues vamos a tener esto, ¿no? Núcleo interno, externo, manto inferior, superior, corteza terrestre, cima y cial. Entonces, con esto ya vamos a poder contestar algunas páginas de su guía. Entonces, vamos viendo qué podemos ir contestando para que la guía no se vaya completamente en blanco.
Entonces nos vamos a ir a la página. Nos vamos a ir a la página 9 de su guía. Déjenme les comparto la pantalla para que lo que estemos viendo se las voy a compartir ahorita. Por aquí. La página 9. Entonces, vamos a contestar primero este verdadero falso. Ajá. Entonces dice, el término ecosfera se designa a la zona alrededor del Sol donde puede desarrollarse la vida. Eso lo vimos en la clase pasada y es verdadero. Así se le denomina a la zona, ajá, alrededor del Sol que permite que exista la vida. Lo que quedamos que la Tierra tiene la distancia exacta, que se le conoce como ecosfera, que permite la vida en el planeta. Nos dice, por lo que respecta al movimiento de rotación lunar, podemos decir que dura más que el movimiento de traslación lunar. Ahí les va. El movimiento de rotación lunar dura 27.32 días y el de traslación lunar dura 27.32 días. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, falso. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que duran lo mismo, ¿cierto? O sea, dura lo mismo como rotan a cuando se traslada alrededor del planeta. Dura lo mismo, entonces no puedo decir que uno es mayor a otro porque duran lo mismo. Dice, la segunda ley de Kepler dice que al moverse en su órbita, el radio vector de un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Verdadero. El movimiento de rotación lunar dura 27.32 días terrestres, se los acabo de decir. Verdadero. Y la última dice, según la primera ley de Kepler, cuando los planetas se encuentran cerca del astro o sol se llama afelio. Falso. La primera ley de Kepler, lo vimos la clase pasada, nos dice que la trayectoria que siguen los planetas es de forma elíptica. Eso es lo que dice la primera ley de Kepler, que todos los planetas siguen, que tienen un movimiento de traslación y que la trayectoria que siguen es de forma elíptica. Ajá. Vamos a colocar aquí las líneas imaginarias que estuvimos viendo. Ajá. La número 3, ¿quién vendría siendo? El ecuador. Entonces al ecuador póngale número 3. El número 5. Que también está fácil. El número 5. Fíjense que está señalando una línea punteada que sale de la Tierra, ¿cierto? Ajá, eje terrestre. O eje de traslación, no sé cómo, eje terrestre. En el eje terrestre es el número 5. Ahora sí, el que me habían dicho hace rato es el número... Espérenme tantito. El 2, ¿quién es? Trópico de Cáncer. Número 2, Trópico de Cáncer. Número 4, Trópico de Capricornio. Ajá. Y ya solamente nos faltan los meridianos y paralelos. ¿Cómo? No, los paralelos eran así, ¿no? Ajá, sí. Acuérdense, el trópico de Cáncer está más al norte y el trópico de Capricornio está más al sur. Y ya nada más nos faltan las líneas verticales y las líneas horizontales. ¿Cómo le llamamos a las líneas verticales? Así. Meridianos. Ajá, acuérdense que el meridiano de Greenwich es así, ¿cierto? Sí, los meridianos todos son verticales. Entonces el número 7 va a ser meridianos.
Y el número 6, que me está haciendo referencia a dos líneas horizontales, son los paralelos. Número 6, paralelos. ¿Y ya tenemos todos? Ah, el 1. El 1 va a ser el círculo polar ártico. Ahora sí tenemos a todos. Vámonos para abajo. Página 10. Y para eso, por acá, espérenme tantito, voy a abrir el libro. En la parte de las, aquí están, las zonas térmicas. Ajá. O sea, ahí lo que yo les platicaba, ¿no? Que tenemos zona fría, zona templada, zona cálida, zona templada, zona fría. Vamos a ir contestando. Dice, se localiza dentro del círculo polar ártico. Ay, espérenme, aquí me ando moviendo por donde no debo. Zona, fíjense, aquí dice, se encuentra entre dos trópicos teniendo en medio al Ecuador, por lo cual es llamada círculo polar ártico. ¿Cuál es? La tórrida o cálida, ¿sí, no? ¿Qué nos decía la pregunta? Se localiza dentro del círculo polar ártico. ¿No es? Es esto. Ay, déjenme cierro esto, ni siquiera estaba pensando. A ver, vamos a ver las frías. Dentro del círculo polar antártico y dentro del círculo polar ártico. Entonces, ¿cuál va a ser? Zona fría. Y va a ser la del norte, porque no sé si vengan como divididas. ¿Vienen divididas? Zona fría del norte. Entonces, zona fría del norte se localiza dentro del círculo polar ártica. Esta es llamada también zona intertropical o ecuatorial. Esa ya lo leí hace rato y es la zona cálida. Ajá. Zona cálida. La última que tenemos, que en ella hace calor casi todo el año, también es zona tórrida o cálida. La última también se relaciona. Y luego tenemos que dentro de, se localiza en Estados Unidos y la mayor parte de América y Europa va a ser zona templada norte. Y la zona fría del sur es la Antártida. Entonces, vuelvo a repetir. La primera me quedó como zona fría del norte. La segunda como zona tórrida o cálida. La tercera me queda como templada del norte. La Antártida, que es la cuarta, me queda como zona fría del sur. Y la última nos queda como zona tórrida o cálida. ¿Sí? La 2, la de, es llamada también zona intertropical o ecuatorial, zona tórrida o cálida. Vamos con las estaciones del año. ¿Cuál quedamos que dura del 21 de marzo al 21 de junio? Primavera. Entonces, en ese cuadrito del 21, que está entre el 21 de marzo y el 21 de junio, primavera. Del 21 de junio al 23 de septiembre, verano. Verano, verano. Del 23 de septiembre al 21 de diciembre, otoño. Y del 21 de diciembre al 21 de marzo, invierno. Ahí está. Bien fácil que está todo, ¿no? Sí. Que me dijeron los de entre semana que sí se parece mucho la guía a su examen. Sí, ¿eso es cierto? Bastante. Casi la mayoría de las preguntas de la guía tienen. Vámonos con eso, a ver qué podemos contestar de la litosfera, de lo que hemos visto. Página, vamos a ir hasta la página 14.
13, perdón, página 13. Y hay que completar con las capas de la Tierra. Fíjense cómo tengo espacio en el 4, en el 1, en el 2 y en el 3. Y tenemos núcleo externo, atmósfera, hidrosfera y corteza terrestre. El 4 es corteza terrestre, ¿cierto? Es la capa superficial de la Tierra, que es la corteza terrestre. El número 1. Se lo repetí como núcleo externo. Se lo repetí como 50 veces. Quedamos núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y corteza terrestre. Ajá. Y pues ya nos quedaría hidrosfera y atmósfera. Y el número 2, pues está ahí como señalando la atmósfera. Ajá. Y el número 3 a la hidrosfera. Hidrosfera va con la tierra. Ahí está. Capa de la Tierra que también recibe el nombre de cofre, y eso venía en una de las diapositivas. No lo mencioné, pero justo en la que me quedé. Fíjense, dice núcleo externo, cofre, ¿cierto? Como lo copias tal cual que es un libro, aquí. Núcleo externo, cofre. Entonces, ¿a cuál capa se le conoce también como cofre? Al núcleo externo. Ajá. Entonces vamos a poner número 1, que queda ahí abajito, sería núcleo externo. Ajá. Vuelvo a repetir, página 13. Es la capa más exterior de las capas en las que se divide la Tierra. La más externa, ¿cuál es la que tenemos hasta afuera? La corteza de las capas. La atmósfera no es parte de las capas, ¿sale? La corteza terrestre, específicamente quedamos que el cial, ¿cierto? Capa de la Tierra cuyo espesor promedio es de 3.730 metros. Fíjense por ahí. Ahí está. El núcleo, ¿sí? ¿Todos lo observamos o no? Fíjense cómo aquí me dice que el núcleo interno tiene 1.220 y este tiene 2.260. Si lo sumamos, nos da aproximadamente los 3.370. ¿Sale? Entonces va a ser el núcleo. Y la capa de la Tierra que se divide en dos secciones fundamentales, cima y cial. La corteza terrestre. Y esto todavía no lo vemos, entonces vamos a dejar hasta ahí, vamos a seguir con un poco de teoría. Entonces, tenemos que existen dos factores que pueden alterar a la corteza terrestre, que son los factores internos y los factores externos. Ajá. Entonces, básicamente, internos, los que suceden dentro, como los volcanes, el movimiento de las placas tectónicas. Ajá. Y tenemos los externos, que son los que suceden fuera de la... que ahora sí, fuera de la superficie terrestre, pues tenemos fenómenos naturales, ¿no? ¿Sí o no? O sea, yo tengo que, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas inicia de forma interna, es dentro del planeta Tierra, pero hace rato mencionábamos que las ondas sísmicas se propagan y lo que se expresa, el factor que va a tener externo es un sismo, que sucede por arriba de la superficie terrestre. Ajá. Entonces, básicamente,
son los dos factores que pueden alterar a mi corteza terrestre. Y entonces, tenemos una hipótesis que propone Alfred Wegener, que básicamente es cómo es que se derivaron los continentes. Entonces, él propone que en un inicio, o su hipótesis es que originalmente todo el relieve, o sea, toda la litosfera estaba junta en una masa que se le llama Pangea. Todo eso estaba junto. Y que toda la hidrosfera también estaba junta, porque hoy sabemos que los continentes dividen a la hidrosfera, ¿cierto? En distintos océanos y continentes. Pero al estar todo junto, pues entonces toda el agua quedaba junta y se le conocía como Pantalaza. Entonces, según este personaje, antes de todos los movimientos de las placas tectónicas y todo eso que altera la corteza terrestre, todos nuestros continentes estaban juntos y toda la hidrosfera estaba junta. Después vinieron distintos fenómenos que hacen que, pues entonces los continentes empiecen a cambiar de lugar. Ojo, para que haya un cambio, necesita haber movimiento de placas tectónicas. Y este movimiento de las placas tectónicas tiene que ser constante. Esto quiere decir que no de un día para otro, entonces nos vamos a separar de Estados Unidos y vamos a hacer un nuevo continente. No, tienen que pasar años. Y el movimiento de las placas tectónicas tiene que ser frecuente para que entonces pueda existir este cambio. Y entonces tenemos a las placas tectónicas. ¿Cuántas placas tectónicas vamos a tener? Pues vamos a tener unas que son de gran tamaño y otras que son de poco tamaño. Y nos dice que pues tenemos fracturas, o sea que nuestra corteza terrestre no es como tal compacta, sino que tiene ciertas fracturas que son estas placas tectónicas. Las más extensas tenemos la norteamericana, que ahí la podemos ver en el mapita, la sudamericana, que hacen referencia a norteamericana, pues en el norte de América, sudamericana en el sur de América, la euroasiática agarra parte de Europa y parte de Asia, la africana que abarca todo África, la indoaustraliana que agarra pues parte de la India y Australia, la antártica, la del Pacífico y de Nazca. Entonces, la del Pacífico, bueno, ahorita vamos a ver eso en la guía. Y la Antártica tiene su nombre debido a los océanos por los que pasa. Y la de Nazca vamos a ver qué es porque pasa por una, bueno, no pasa, pero tiene cerca a una ciudad de Perú que se llama Nazca. Tenemos esas que tienen gran tamaño, ¿cierto? Pero luego tenemos otras que son menos extensas, que ahí las tengo expresadas con numeritos en el mapa. Tenemos la del Coco, que es el número 1. La número 2 es la caribeña, que casi siempre las manejan juntas porque pueden observar que están juntitas. La helénica, que es la número 3. La iraní, la número 4. La número 5, la arábiga. Y la número 6 es la de Filipinas. Que esas están más chiquitas. Pero creo que ahí sí se alcanzan a ver, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para dejarle una vez eso contestado, vámonos a pasar a la guía, lo de las placas tectónicas. Y, por ejemplo, pregunta número 1 dice, explícame brevemente la hipótesis de Wegener sobre la derivación de los continentes. ¿Qué era su hipótesis? Que estaba todo junto. Que existía una masa de relieve y una masa de agua. Eso es lo que explicaba Wegener.
Esto me lo voy a saltar porque viene más adelante, no sé por qué lo metieron aquí, pero viene más adelante, yo creo que la próxima clase lo podemos contestar, pero vamos a contestar lo de las placas. Y para eso también me voy a ir al libro, a la parte de las placas tectónicas. Que no quiere cargar, pero... Por ejemplo, recibe su nombre por el océano donde se encuentra. Eso está fácil. Del Pacífico. Entonces, la segunda me queda con el inciso C. Recibe el nombre por el océano donde se encuentra Pacífico. Déjenme ver si acá ya cargó. Y con esto vamos, dice, las seis primeras abarcan las grandes masas continentales y los fondos oceánicos colindantes. Dice, la de Nazca es llamada así por la ciudad peruana del mismo nombre. Entonces, por aquí tenemos, es llamada así por la ciudad peruana del mismo nombre de Nazca. Ajá. Entonces, es llamada así por la ciudad peruana del mismo nombre, inciso B. En ese 1, 2, 3, 4, 5. En la número 5 es inciso B. Vamos a seguir leyendo. Cada placa se divide a su vez en varias placas menores, así comparamos la corteza terrestre. Vámonos por acá. Del Coco y Caribeña. Afectan a los países de América Central, el Mar Caribe y la mitad meridional de México. Pequeña placa que afecta a los países de América Central y la mitad meridional de México. Entonces la número 4 va a ser inciso. Ah, vimos, ¿no? Del coco. Del coco, ¿cierto? ¿En qué inciso era? Pero es en la número... Ahorita te digo, espérame. En la número 1, 2, 3, 4. En la 4. Es la... Ah, ajá. Vamos avanzando. Nos dice, helénica. En las penínsulas balcánica, sur de Europa, y anatólica, oeste de Asia. Helénica. Es la número 1, ¿cierto? La helénica se localiza en las penínsulas balcánica y acatólica. Entonces, la 1 me queda inciso D. Vamos a seguir. Iraní, en Irán, sur del mar Caspio. Se localiza al sur del mar Caspio. Número 3, inciso E. Y ya nada más nos queda la de Filipinas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Que sería, se localiza al este del Océano Pacífico entre Japón e Indonesia. Y entonces vamos a hacer, nos quedó D, C, E, A, B y F, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí le vamos a dejar. La próxima clase vamos a analizar a la litosfera y a la hidrosfera. ¿Qué vamos a ver de la litosfera? Pues vamos a ver el tipo de piedras que podemos encontrar. Dos fenómenos que suceden en la litosfera, que es el vulcanismo y la sismicidad, los sismos. Vamos a analizar los tipos de suelo que podemos tener. Y en la hidrosfera, pues vamos a